Por un periodo corto de 1947, era posible creer que muchos de los problemas más importantes de la física de partículas elementales ya se habían resuelto. Entre algunas cosas que ya hemos visto, por ejemplo, se había encontrado el mesón de Yukawa, la partícula pi, el positrón de Dirac también ya se había encontrado, y el neutrino de Pauli también se había encontrado, más allá de que todavía faltaba ajustar algunas cosas, igual hasta hoy también falta, ya estaba más o menos controlado. El rol del muón era algo que no se entendía mucho, parecía medio innecesario si uno ve la vista general de cómo se ordenaban las partículas. Aún así, parecía que para 1947 no había mucho más que hacer en lo que tiene que ver con la física de partículas elementales. Pero esto no iba a durar mucho. En diciembre de este año, Rochester y Butler publicaron esta fotografía de cámara de niebla, donde lo que tenemos es rayos cósmicos que vienen más o menos de la parte izquierda superior. Tenemos una placa de plomo, de modo que si hay scattering o pérdida de energía, uno puede comparar qué pasó antes y después. Lo importante de estas fotografías es que hay alguna partícula neutral que aparentemente decae en estas dos, formando una B, acá también, y un análisis detallado de las partículas que hacían esto muestran que eran las partículas pi más y pi menos, dos partículas cargadas. La cuestión es que teníamos una partícula neutra nueva, kaón, que tenía una masa dos veces la del pión. Justamente teníamos pi más pi menos. En 1949, otra vez Powell, en esta fotografía que no se ve muy bien, tenemos un kaón positivo que viene de acá abajo y decae en una, dos, tres partículas. Pi más, otro pi más y un pi menos, que son estos tres, donde acá además tenemos que el pi menos decae en otras partículas. Esto es de Powell y los nombres fueron cambiando. Primero se llamó B0, después Tita 0 y al final K0. Y lo mismo pasó con K más, que se llamaba Tau más. Esto no se estableció hasta 1956, aunque no nos vamos a meter con eso. Lo importante es que el kaón se comportaba como un mesón, es decir, como un pión más pesado. Pero esto fue solo el principio. Después aparecieron un montón de mesones más. El eta, el phi, el omega, rho y muchos más. Mientras tanto, en 1950, en el grupo de Anderson en Caltech, encontraron una partícula que era más pesada que el protón, en una placa fotográfica parecida a esta, donde aparecían dos partículas de esa forma. Esta partícula la llamaron lambda y decaía en un protón y un pi negativo. Este lambda iba a formar parte del grupo en el que tenemos el protón y el neutrón, un barión. Si bien hemos caracterizado a los bariones por su masa, qué tan pesado era, y estos eran dentro del grupo de los más pesados, hay una característica muy importante que la tiene sobre todo el protón, que es el decaimiento, es decir, que es estable. Por ejemplo, ¿por qué no pasa que el protón decaiga en, por ejemplo, un positrón y un fotón?
Primero tendríamos algunos problemas porque decaerían todos los átomos, pero por otro lado esto no violaba ninguna de las leyes que mencionamos antes, excepto la conservación del número leptónico, aunque esa ley todavía no se conocía en ese momento. Entonces se propuso, específicamente Stuckelberg, propuso que para tener en cuenta la estabilidad del protón, vamos a tener una nueva ley, y va a ser la ley de el número bariónico. Esto se nos une a todas las otras leyes que teníamos por el momento, entonces tendríamos que el protón tenga un número más 1 y los antibariones menos 1. Acá también entra el neutrón. Y pedimos como siempre que el número bariónico, la suma de ambos lados, se tenga que mantener. Ahí ya podemos ver que, por ejemplo, el decaimiento beta del neutrón va a valer, porque tenemos un número bariónico 1, acá tenemos un protón 1, 0, 0, vale. En cambio acá tenemos 1, 0, 0, no vale. También va a valer en la siguiente curiosa reacción. P más P, P más P, más P, más anti-P. Es decir, acá no estamos poniendo los más, pero son todos protones. Y acá tenemos un antiprotón. Acá tendríamos 1 más 1, 2. Acá tendríamos 2 y 1 menos 1. Así que tenemos conservación del número bariónico y además esta fue la reacción con la cual descubrieron el antiprotón. Por lo tanto, lo que teníamos es que el protón era el barión más liviano y entonces esta conservación del número bariónico aseguraba la estabilidad. Porque necesitaríamos que de este lado aparezca otro barión y si este es el más liviano, es imposible hacerlo aparecer, por lo menos de un decaimiento donde este está solo. Aún así hay que decir que las teorías más recientes de gran unificación permiten una violación de esto, pero no nos vamos a meter con eso tampoco. Vale la pena aclarar que no hay conservación de un posible número de mesones. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta reacción, el decaimiento de pi menos a mu menos y antineutrino muónico, acá desaparece el mesón, así que ya no podemos conservar ningún número si solo se lo asignamos a un mesón. Y en el de lambda se crea uno, así que tampoco podemos hacer nada al respecto. Lo que ocurrió posteriormente es que empezaron a aparecer un montón de variones pesados. Los sigmas, estos son los nombres que les fueron poniendo, los chis, los deltas y muchos más. La sorpresa que causó que empiecen a aparecer partículas, variones, mesones, se las hizo llamar partículas extrañas. En 1952 apareció el primer acelerador de partículas moderno, el Brookhaven Cosmotron, y a partir de ahora ya no se necesitaba solo las cámaras de niebla y todas las otras cámaras parecidas, sino que ahora se podían hacer directamente en el laboratorio y la cantidad de partículas que aparecieron después de esto fueron muchas más. Tal es así que, por ejemplo, Willis Lamb
cuando empezó su discurso del premio Nobel, mencionó que antes quien encontraba una partícula elemental le solían dar un premio Nobel y ahora deberían darle una multa. Ahora, lo que ocurrió fue que las partículas extrañas tenían una propiedad extraña más, que era que se producían copiosamente a una escala de tiempo de 10 a la menos 23 segundos y luego decaían muy lentamente, 10 a la menos 10 segundos. Teníamos entonces que las partículas extrañas decaían mucho más lento que otras partículas de igual masa. Esto le sugirió a un físico, Pais, de que el proceso de producción era distinto al de decaimiento. De dónde venían era distinto a después hacia dónde iban. Ya en lenguaje moderno podemos decir que lo que pasaba es que las partículas se producían por la fuerza fuerte y decaían por la fuerza débil. Esto es lo que estaba pasando en el fondo. La fuerza fuerte es la que mantiene los núcleos juntos y la fuerza débil es la que tiene que ver con el decaimiento beta y otros procesos de los neutrinos. Los detalles del esquema de Pais requerían que las partículas extrañas se produzcan en pares. Todavía no había mucha evidencia experimental para esto, pero además en 1953 aparece Hellman y Nishijima, que encontraron una forma de implementar y mejorar la idea de Pais. Lo que hicieron es asignar a cada partícula una propiedad que es la extrañeza, en inglés strangeness. Entonces, así como teníamos carga, tenemos número leptónico, tenemos número bariónico, tenemos una más, la extrañeza. La propiedad que tiene es que se conserva siempre que tengamos una interacción fuerte, pero no se conserva cuando tenemos una interacción débil. Por ejemplo, tomamos una colisión pi menos protón y esto puede producir dos partículas extrañas, K más sigma menos o K0 sigma 0 o K0 y un lambda, que era una partícula neutra. Acá los Ks tienen extrañeza igual a, vamos a llamarlo S, más 1 y los sigmas tienen S igual menos 1, lo mismo que el lambda. Y el resto de las partículas ordinarias, como el pión, protón, neutrón, extrañeza igual a 0. Así que siempre tenemos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, haciendo una extrañeza total de 0. Y acá es pi 0 y protón 0. No van a poder ocurrir otras interacciones como que del pión y el protón que dijimos recién. No va a poder pasar que tengamos pión y un sigma o pión y lambda o kaón y lambda. Recordemos, nosotros tenemos que los kaones son más 1, sigma y lambda son menos 1, así que, perdón, acá el lambda, este sí, va acá un neutrón, por ejemplo. Ahora sí, todo esto siempre suma distinto a 0. Pero bueno, acá lo importante es que estamos haciendo chocar dos partículas, así que acá aparece la fuerza fuerte. En cambio, cuando decaen,
acá ya nos metemos con la fuerza débil, que si no sabemos lo que son estas dos cosas, simplemente lo tomamos como cuando tenemos una colisión, por ejemplo, o cuando hay un decaimiento de una sola partícula. El lambda, por ejemplo, decae en un protón y un pi menos, el sigma más en un protón y un pi cero, o en un neutrón y un pi más. Y nosotros ya sabemos que lambda y sigma tiene extrañeza menos 1 y todo esto tiene 0. Como dijimos, en las débiles esto no pasa. Siempre hay que recordar que la asignación de números es completamente arbitraria. Podríamos haberle puesto más 1 a sigma y lambda y menos 1 a el k, pero se hizo así. El punto de todo esto es que existe una asignación consistente de extrañeza de estos números a todos los hadrones, esto significa bariones y mesones, que da cuenta a las interacciones fuertes de las que dijimos y explica por qué no ocurren en las débiles. Porque justamente nunca se va a dar esto, que sean iguales. Los leptones, las partículas menos masivas, como lo habíamos clasificado al principio por lo menos, y el fotón, no sienten la fuerza fuerte, así que la extrañeza no va a formar parte de eso. Entonces, de lo que teníamos de 1947, que estaba todo perfecto y ordenado, ahora vemos que hay una jungla de partículas, esto ya para 1960, y así que la física de hadrones solo se podía describir como un caos. Dentro de este caos, entonces, teníamos que los hadrones, que eso es bariones y mesones, podemos describirlas con carga, con masa y con extrañeza. Y fuera de esto, no tenían ninguna razón para por qué pasaba todo esto. Es como una situación como la que tenían los químicos antes de que aparezca la tabla periódica. En 1960, la física de partículas elementales estaba pidiendo una tabla periódica, algo que ordene todo esto.